¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que todos conocemos podría estar omitiendo detalles cruciales sobre la creación, la vida de los patriarcas e incluso las leyes del propio Dios? El libro de los Jubileos, conservado en la Biblia ortodoxa etíope, afirma llenar esos vacíos, revelando historias ocultas y ofreciendo una visión más profunda sobre el plan divino de Dios. Pero aquí está el detalle. Este libro fue prohibido en la mayor parte del mundo cristiano. ¿Por qué? En el vídeo de hoy, vamos a descubrir el misterioso libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, y explorar por qué sus 50 capítulos fueron excluidos de la Biblia cristiana convencional. Este texto antiguo contiene detalles perdidos sobre la narrativa del Génesis, dándonos una perspectiva cósmica sobre cómo los ángeles, el tiempo celestial y los mandamientos ocultos fueron transmitidos. Pero el libro no se detuvo ahí. También insiste en que el calendario que la mayoría del mundo sigue está equivocado y que el tiempo mismo fue dotado de una estructura sagrada por Dios que pocos siguen hoy en día. Entonces, ¿por qué fue rechazado este texto antiguo por la iglesia primitiva? ¿Qué secretos contiene que fueron considerados demasiado controvertidos para el cristianismo convencional? El libro de los Jubileos comienza con una reescritura de la historia de la creación que conocemos de Génesis, pero va mucho más allá de lo que la mayoría de las Biblias incluyen. Según los Jubileos, cuando Dios creó el mundo, no solo dio vida, también estableció la misma estructura del tiempo, alineándola con su orden divino. Aquí es donde entra el concepto de tiempo sagrado. A diferencia del calendario tradicional que la mayoría de nosotros seguimos, el libro de los Jubileos introduce un calendario solar preciso, supervisado por ángeles celestiales, que gobiernan los ciclos cósmicos del universo. No se trata solo de contar días, se trata de vivir en perfecta alineación con la voluntad de Dios. Los Jubileos afirman que la humanidad debía seguir este calendario divino, que consiste en 364 días divididos en 4 estaciones de exactamente 91 días cada una. Esta estructura asegura que los días sagrados como el sábado y los festivales siempre caigan en la fecha correcta. Es un sistema perfecto, pero es uno que el resto del mundo ha olvidado. En el libro de Génesis, la historia comienza con la creación de la tierra, pero los Jubileos nos dan una imagen aún más grande. Antes de que el mundo fuera siquiera formado, los ángeles fueron creados en el primer día de la creación. Estos ángeles desempeñan un papel crucial en la gobernanza del universo, incluyendo la regulación del tiempo y las estaciones. El libro de los Jubileos revela que estos ángeles fueron asignados a tareas específicas por Dios, algunos supervisando fenómenos naturales como los movimientos celestes, y otros actuando como mensajeros y guardianes de las leyes divinas. Esta idea de que los ángeles controlan los cielos también está presente en otros textos antiguos, pero el libro de los Jubileos subraya cómo estos seres angelicales contribuyen a mantener el orden en el universo, asegurando que el sol, la luna y las estrellas sigan sus caminos divinos. Dios ordenó que el sol mantuviera su curso conforme a la división de las estaciones Jubileos 29. Estos ángeles no solo velan por la humanidad, controlan la propia estructura del tiempo. Cuando los humanos se desalinean con el tiempo de Dios, esto provoca caos, un tema central a lo largo del libro de los Jubileos. Uno de los aspectos más controvertidos del libro de los Jubileos es su insistencia en que el mundo debe regirse por un calendario solar, y no por el calendario lunar que muchas culturas antiguas, incluyendo los israelitas, adoptaron eventualmente. Según los Jubileos, el calendario solar es la única manera correcta de medir el tiempo porque se alinea perfectamente con el orden divino de Dios. El libro explica que el año solar consta de 364 días divididos en 52 semanas exactas. Cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, tiene exactamente 13 semanas o 91 días. Este sistema garantiza que el sábado y otros festivales sagrados se celebren siempre en los días correctos de cada año. Este calendario solar es notablemente similar al calendario etíope, que aún se utiliza hoy en día por la Iglesia Ortodoxa etíope. El año etíope
se divide en 13 meses, 12 meses de 30 días, con un mes adicional llamado Pagum, que consta de 5 o 6 días para completar la diferencia. Podría ser que el calendario etíope sea uno de los pocos sistemas modernos que todavía reflejan el tiempo sagrado descrito en los jubileos. Por el contrario, el calendario lunar, que muchas culturas del mundo antiguo, incluidos los israelitas, adoptaron, es visto como una corrupción de este orden divino. El calendario lunar es irregular, lo que provoca que los meses y festivales se desplacen con el tiempo, y los jubileos advierten que esta desviación del calendario solar conduce al desorden espiritual. Habrá quienes sin duda observen la luna, pero alterarán las estaciones y crearán un día atroz, el día del testimonio. Jubileos 6:37. Para jubileos, seguir el calendario lunar no es solo un error, es una forma de desobediencia a la voluntad de Dios. El libro sugiere que al regresar al calendario solar, la humanidad puede alinearse nuevamente con los ritmos divinos establecidos en la creación del mundo. El libro de Jubileos reafirma la narrativa tradicional de la creación en 6 días que aparece en el Génesis, pero profundiza más en el detalle del primer sábado. Según Jubileos, Dios no solo descansó en el séptimo día, lo santificó como una institución divina, una ley eterna dada tanto a los humanos como a los ángeles. El sábado se considera la base del tiempo, un día apartado desde el inicio de la creación que debe ser observado para siempre. Esta idea del sábado como un principio cósmico es fundamental en Jubileos. No solo regula el ciclo semanal, sino que también está ligado a la estructura más amplia del tiempo, incluidos los ciclos del jubileo de 49 años. Estos ciclos tienen como propósito devolver al mundo la armonía con el orden divino, ofreciendo un periodo de descanso, liberación y renovación para la tierra, el pueblo e incluso el reino angelical, porque Él santificó el séptimo día y lo bendijo para todos los tiempos como un signo de santidad para todas sus obras. Jubileos 2. El énfasis en el sábado, como ley eterna, muestra cómo Jubileos no solo reescribe la historia del Génesis, revela el significado oculto tras los ciclos temporales que rigen toda la creación. El libro de Jubileos nos dice que Adán fue creado el sexto día, tal como describe el Génesis, pero añade una capa nueva a su historia. Según Jubileos, después de crear a Adán, Dios le otorgó mandamientos específicos desde el principio, leyes que incluían la observancia del sábado, normas de pureza y reglas sobre el matrimonio y la adoración. Estas leyes, transmitidas por ángeles, debían ser respetadas por Adán y sus descendientes como parte del pacto que Dios estableció con la humanidad. Mientras que el Génesis menciona las interacciones directas de Dios con Adán, Jubileos introduce seres angélicos como mediadores que enseñan a Adán cómo cumplir los mandamientos divinos. Estos ángeles, en particular los conocidos como ángeles de la presencia, se aseguran de que Adán y Eva comprendan las leyes de santidad, sacrificio y conducta moral. En el sexto día de la segunda semana, trajimos según la palabra de Dios a Adán todas las bestias, todo el ganado, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo lo que se mueve en el agua, según sus especies. Las bestias en el primer día, el ganado en el segundo día, las aves en el tercer día, todo lo que se mueve sobre la tierra en el cuarto día, y lo que se mueve en el agua en el quinto día. Jubileos 3, 1, 2. Esta interacción angelical tenía como objetivo reforzar la idea de que la ley de Dios no es solo una invención humana, sino parte del orden celestial. Los ángeles enseñaron a Adán que debía observar las leyes de Dios como un pacto eterno, así como ellos observan las mismas leyes en el reino celestial. Podría ser que las leyes de Dios, transmitidas a través de los ángeles, se dieran a la humanidad mucho antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos. ¿Y qué podríamos aprender de estas leyes antiguas? Si tienes curiosidad sobre las leyes que Dios dio a Adán y cómo se comparan con las leyes de Moisés, haznoslo saber en los comentarios. Deberíamos profundizar en los antiguos mandamientos transmitidos desde los primeros días de la creación. Después de la caída de Adán y Eva, Jubileos
añade nuevas perspectivas sobre la historia de sus hijos, Caín y Abel. Mientras que Génesis nos dice que Caín mató a Abel, el libro de Jubileos aporta detalles adicionales sobre los eventos que siguieron. El asesinato de Abel por parte de Caín se considera la primera gran violación de la ley de Dios, un pecado que conlleva consecuencias espirituales para toda la humanidad. Pero mientras Caín es desterrado, Jubileos enfatiza que la línea justa de la humanidad continúa a través de Set, el tercer hijo de Adán. En Jubileos, Set es retratado como una figura de rectitud que es instruido para seguir las leyes transmitidas por los ángeles. Esto establece el escenario para que sus descendientes, incluyendo a Noé, continúen el pacto con Dios. La historia de Noé y el diluvio es bien conocida por Génesis, pero el libro de Jubileos ofrece revelaciones adicionales sobre lo que ocurrió antes y después del gran diluvio. En Jubileos, el enfoque no está solo en la supervivencia de Noé, sino en el pacto que Dios establece con él después, aquel pacto que enfatiza la importancia de la pureza, la rectitud y la observancia de las leyes de Dios. Antes del diluvio, Jubileos profundiza en la corrupción de la tierra, centrándose particularmente en los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas. Mientras que Génesis 6, 1, 4 menciona brevemente a los Nefilim, Jubileos ofrece un contexto más amplio, mostrando cómo estos gigantes contribuyeron a la maldad que llevó a Dios a limpiar la tierra con el diluvio. Y la iniquidad aumentó en la tierra, y toda carne corrompió su camino como hombres y ganado, y bestias y aves, y todo lo que camina sobre la tierra, todos ellos corrompieron sus caminos y sus órdenes, y comenzaron a devorarse unos a otros. Jubileos 5, 2. Esta decadencia moral no se debió solo al pecado humano, sino también a la influencia de ángeles caídos, que impartieron conocimientos prohibidos y corrompieron el orden natural. La respuesta de Dios fue rápida. Envió el diluvio para acabar con esta corrupción, sin embargo, preservó a Noé y su familia por su justicia. Después del diluvio, Jubileos revela que Dios no solo prometió nunca volver a inundar la tierra, sino que también estableció un nuevo pacto con Noé, que incluía leyes específicas de pureza y sacrificio. Estas leyes, que más tarde fueron transmitidas a los israelitas, estaban destinadas a ayudar a la humanidad a mantener la santidad y evitar la corrupción que condujo al diluvio. Un detalle clave en Jubileos es que se instruyó a Noé para que observara el sábado y siguiera las mismas leyes dadas a Adán sobre sacrificio y pureza. Este pacto marcó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también subrayó la importancia de obedecer fielmente las leyes de Dios para prevenir un juicio mayor. Las leyes de sacrificio, que más tarde se formalizarían en la ley mosaica, ya estaban siendo observadas por Noé como parte de este pacto. Estas leyes incluían instrucciones sobre cómo ofrecer ofrendas quemadas a Dios y cómo mantenerse puro, tanto en cuerpo como en espíritu. En Génesis 12, se nos presenta a Abraham cuando Dios lo llama a dejar su tierra natal e ir a Canaán. Pero Jubileos nos lleva más atrás en la juventud de Abraham, añadiendo una dimensión completamente nueva a su historia. Según Jubileos, Abraham creció en una familia inmersa en la idolatría. Su padre, Taré, adoraba dioses falsos. Esto no se menciona en Génesis, pero Jubileos pinta un vívido retrato de un joven Abraham que rechaza las prácticas paganas que le rodeaban, eligiendo, en cambio, seguir al único Dios verdadero. Él preguntó: «Padre mío, dime, ¿qué es este ídolo que adoras?». Cuando Abraham vio que era una imagen de piedra, la quemó ante los ojos de todos y huyó al desierto. Jubileos 11, 16, 17. Mientras que Génesis se centra en la obediencia de Abraham al llamado de Dios para dejar su hogar, Jubileos presenta a Abraham como una figura revolucionaria, destruyendo los ídolos en la casa de su padre y oponiéndose firmemente a la idolatría de su tiempo. Este acto de rebeldía espiritual prepara el camino para el posterior papel de Abraham como padre del pueblo elegido, que rechazaría las prácticas paganas y seguiría las leyes de Dios. Una de las diferencias más notables entre Génesis y el libro de Jubileos es la idea de que Abraham
siguió las leyes divinas mucho antes de que Moisés naciera. En Génesis no se menciona que Abraham recibiera leyes, aparte del pacto de la circuncisión en Génesis 17. Sin embargo, en Jubileos, Abraham es presentado como alguien que ya observaba el sábado, ofrecía sacrificios y cumplía otras leyes que comúnmente se asocian con Moisés. Según Jubileos, estas leyes no fueron inventadas en la época de Moisés. Fueron transmitidas por los ángeles a los patriarcas, comenzando con Adán. Abraham recibió estos mandamientos de los ángeles, y se esperaba que los siguiera como parte de su relación de pacto con Dios. Los ángeles le enseñaron las cosas escritas en las tablas del cielo. Jubileos 12, 25. A diferencia de Génesis, donde las acciones de Abraham son vistas como parte de su camino personal de fe, Jubileos lo presenta como alguien que formaba parte de un plan cósmico. Está guiado por ángeles, y las leyes que sigue forman parte de un orden divino que rige tanto el cielo como la tierra. Estas leyes incluyen el sábado y varias normas de pureza que Moisés formalizaría más tarde. El pacto de la circuncisión es uno de los momentos más importantes en la historia de Abraham. En Génesis 17, Dios le dice a Abraham que se circuncide a sí mismo y a todos los varones de su hogar como señal del pacto. Pero Jubileos va aún más allá, revelando que esto no era solo un acto simbólico, era parte de una ley cósmica escrita en las tablas celestiales. Según Jubileos, la circuncisión no era simplemente un signo para los descendientes de Abraham. Era una ley divina que había existido desde la creación del mundo. Este pacto fue inscrito en las tablas celestiales, que se consideran el plano de Dios para la creación, conteniendo todas las leyes que rigen tanto a los ángeles como a los humanos. Esta ley es para todas las generaciones para siempre, y no hay circuncisión de los días, ni se puede omitir uno de los 8 días, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Jubileos 15, 25. En Génesis, el enfoque está en la obediencia de Abraham al mandamiento de Dios, pero Jubileos presenta este acto como parte de un orden divino mucho más grande. La circuncisión no es solo un signo físico, es una forma de alinearse con las leyes cósmicas que rigen el universo. La historia de la atadura de Isaac, conocida como la Akedah, es uno de los momentos más potentes en Génesis 22, 1:19, donde Dios pone a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Jubileos relata esta historia, pero con algunas capas adicionales. En Jubileos, la prueba no es solo entre Abraham y Dios, también forma parte de una guerra espiritual más amplia. Según Jubileos, el ángel maestro, una figura a menudo asociada con Satanás, es quien sugiere esta prueba a Dios, esperando que Abraham fracase. Maestro representa las fuerzas del mal, buscando constantemente socavar a los justos. El libro de Jubileos añade que los ángeles intervinieron durante la atadura, y Dios permitió la prueba para demostrar que la fe de Abraham era más fuerte que las tentaciones del mal. Y yo estuve delante de él y del príncipe de maestro, y el Señor dijo: no le ordenes que ponga su mano sobre el muchacho, ni que le haga nada, porque he mostrado que él teme al Señor. Jubileos 18, 10. Esta historia, en Jubileos, introduce un nuevo nivel de significado espiritual. No es solo una prueba de la obediencia de Abraham, es parte de la batalla cósmica entre el bien y el mal. Maestro intenta llevar a Abraham al fracaso, pero la intervención de Dios muestra que la fidelidad siempre triunfará sobre el mal. En Génesis, la historia se centra en la prueba personal de Abraham, pero en Jubileos es parte de una narrativa espiritual más amplia que involucra fuerzas angelicales y la lucha entre el bien y el mal. En Génesis 25, 23, se nos dice que antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios reveló a su madre Rebeca que los 2 hermanos se convertirían en los líderes de 2 naciones, y que el mayor Esaú serviría al menor, Jacob. Jubileos amplía esta profecía, enfatizando que no se trataba solo de una disputa familiar. Formaba parte de un diseño cósmico, en el cual Jacob siempre estuvo destinado a heredar la bendición y continuar la línea de rectitud, iniciada con Abraham. Jubileos
añade una capa de predestinación, revelando que Jacob fue elegido desde su nacimiento para continuar el pacto, mientras que Esaú estaba destinado a desviarse del plan de Dios. El libro incluso señala que Isaac y Rebeca recibieron conocimiento divino sobre la naturaleza rebelde de Esaú y la oposición que sus futuros descendientes representarían contra Israel. Y el Señor le dijo: «Dos naciones serán divididas de tu seno, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor». Jubileos 19, 13, referencia de Génesis 25, 23. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se separarán de ti. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En Génesis vemos cómo se desarrolla esta lucha a través de la astucia de Jacob y la impulsividad de Esaú. Sin embargo, Jubileos explica que Jacob siempre estuvo destinado a heredar el derecho de nacimiento, y que sus acciones, aunque engañosas, formaban parte de cumplir un plan divino. Una de las diferencias clave en Jubileos es la representación de Esaú como algo más que un hermano que pierde su derecho de nacimiento. Jubileos enfatiza que Esaú representa una línea de rebelión contra el pueblo escogido de Dios. Sus descendientes son retratados como una nación que se levantará en oposición a Israel, cumpliendo así la profecía de que el mayor servirá al menor. Aunque Génesis menciona la hostilidad entre Esaú y Jacob tras los incidentes del derecho de nacimiento y la bendición, Génesis 27, 41, Jubileos amplía este tema, mostrando cómo los descendientes de Esaú se convertirían en una nación que se opone directamente a la línea de Jacob, los futuros israelitas. Esto forma parte del conflicto cósmico más amplio que a menudo enfatiza Jubileos: la lucha entre la rectitud, representada por Jacob, y la rebelión, representada por Esaú. Y Esaú tomó a sus esposas y a sus hijos y todo lo que tenía, y subió a la tierra de Seir, y vivió allí, y Esaú se convirtió en una nación, y oprimieron a los descendientes de Jacob. Jubileos 37. 1. Referencia de Génesis. Referencia a Génesis 36, 8, por lo que Esaú, es decir, Edom, se asentó en la tierra de Seir. Jubileos deja claro que la rebelión de Esaú no fue solo personal, sino nacional. Sus descendientes tendrían numerosos conflictos con los israelitas, reflejando la batalla espiritual que comenzó con su antepasado. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob es cuando recibe la bendición de su padre, Isaac, en Génesis. Esta bendición asegura que Jacob se convierta en el padre de las 12 tribus de Israel, Génesis 27. Sin embargo, el libro de los Jubileos va aún más lejos, enfatizando que Jacob recibió no solo una bendición, sino también una continuación de las leyes divinas que habían sido transmitidas desde Abraham. Según el libro de los Jubileos, después de que Jacob recibe la bendición, Dios y los ángeles le revelan las leyes que él y sus descendientes deben seguir. Estas incluyen la observancia del sábado, las leyes de pureza y el calendario sagrado, leyes que más tarde se formalizarían en la ley mosaica. Jacob es retratado como el guardián de estas leyes, encargado de asegurar que sus descendientes, los futuros israelitas, las sigan como parte de su relación de pacto con Dios. Y el Señor le apareció de noche y le dijo: «Yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás durmiendo te la doy a ti y a tu simiente, y tu simiente será como las estrellas del cielo». Jubileos 27, 23, referencia de Génesis 28, 12, 15. En la visión de la escalera y la promesa de Dios a Jacob, en el libro de los Jubileos, las leyes que Jacob recibe son parte del orden cósmico que rige tanto el cielo como la tierra. Este énfasis en Jacob como el heredero de la ley divina eleva su papel más allá de simplemente recibir un derecho de nacimiento. Se convierte en el custodio de los mandamientos eternos de Dios, vinculándolo a las tablas celestiales, mencionadas anteriormente en el libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos no se detiene solo en la rivalidad entre Jacob y Esaú.
amplía este conflicto hacia una visión profética de la lucha continua entre sus descendientes. El libro sugiere que las naciones que surgen de Esaú se opondrán continuamente a los descendientes de Jacob, los israelitas, a lo largo de la historia. Esto va más allá de la disputa personal entre dos hermanos y se relaciona con la idea de una batalla espiritual entre la rectitud, representada por Jacob Israel, y la rebeldía, encarnada en Esaú Edom. En el libro de los Jubileos, esta lucha profética no se trata solo de un conflicto territorial, es parte de la gran guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. La línea de Esaú representa naciones que se convertirán en enemigas del pueblo elegido por Dios. Y esta tensión continúa a lo largo de la historia bíblica. Esta oposición espiritual entre Israel y los descendientes de Esaú desempeña un papel clave en la visión apocalíptica del libro de los Jubileos, vinculando el conflicto con los tiempos del fin. Jacob y sus hijos descendieron a Egipto para reunirse con José, mientras que los hijos de Esaú permanecieron en la tierra de Edom. Desde ese momento, la enemistad entre las naciones perduró. Jubileos 4, 53, referencia en Génesis 33, 16. Así pues, ese día Esaú emprendió su camino de regreso a Seir. Esta visión de una lucha espiritual continuada refleja los temas más amplios de Jubileos, donde la historia de los patriarcas forma parte de un plan cósmico mayor. Uno que implica no solo a la familia de Abraham, sino también los destinos de las naciones y la batalla definitiva entre el bien y el mal. En Génesis, vemos el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, a través de sus esposas Lea y Raquel y sus siervas. Estos 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, se convierten en los jefes de las tribus de Israel. Sin embargo, Jubileos añade una dimensión de orden divino al nacimiento de estos hijos, mostrando que sus nacimientos no fueron solo consecuencia de relaciones humanas, sino parte de un plan predeterminado establecido por Dios. Según Jubileos, el momento y la secuencia de los nacimientos fueron ordenados por Dios para alinearse con el calendario sagrado. El libro enfatiza que cada hijo nació conforme al calendario divino, haciendo que sus nacimientos formen parte del plan cósmico más amplio. Las esposas y siervas de Jacob dieron a luz a los 12 hijos, cada uno en el tiempo señalado por el Señor, y sus destinos estaban escritos en las tablas celestiales. Jubileos 28, 12, referencia en Génesis 29, 31 a 30, 34. El nacimiento de los hijos de Jacob. Mientras Génesis se centra en los detalles narrativos que rodean el nacimiento de estos hijos, Jubileos enfatiza que sus nacimientos estaban escritos en las tablas celestiales, reforzando la idea de que las 12 tribus formaban parte del plan predestinado de Dios para el mundo. Uno de los momentos destacados en Génesis es la historia de Rubén, el primogénito de Jacob, que pierde su estatus de hijo mayor tras cometer un grave pecado. Génesis 35, 22. Jubileos amplía este hecho, subrayando sus consecuencias espirituales y explicando por qué Judá y Leví ascendieron a mayor prominencia en su lugar. En Jubileos, el pecado de Rubén se presenta como una violación de las leyes divinas que fueron establecidas mucho antes de sus acciones. No se considera solo un fallo personal, sino una transgresión espiritual que lo inhabilita para liderar las tribus. Esto permite que Judá, el cuarto hijo, surja como el líder tribal, y que Leví asuma el papel del sacerdocio, que forma parte del orden divino establecido por Dios. Debido a su pecado, el primogénito Rubén fue excluido de la herencia, y Judá fue elegido como príncipe sobre sus hermanos, y Leví para el sacerdocio para siempre. Jubileos 33, 10. Referencia en Génesis 49, 3, 4. Rubén queda descalificado por su pecado. Mientras que Génesis menciona la descalificación de Rubén, Jubileos pone un énfasis mucho mayor en cómo este evento se alinea con el plan cósmico. El ascenso de Judá es parte de la ley eterna de Dios, y Leví es apartado para el sacerdocio, uniendo sus destinos con el marco espiritual más amplio que rige el futuro de Israel. En la Biblia, la tribu de Leví está apartada para el sacerdocio,
siendo Moisés y Aarón descendientes de esta tribu. Éxodo 28. Pero en Jubileos, el papel de Leví como tribu sacerdotal se presenta como parte de un mandato eterno. El libro enfatiza que el sacerdocio de Leví no era solo una cuestión de deber tribal. Fue establecido en las tabletas celestiales mucho antes de que el sacerdocio levítico se formalizara bajo Moisés. Según Jubileos, Dios eligió a Leví para ser el líder espiritual de las tribus, responsable de garantizar la observancia de las leyes divinas. Su papel sacerdotal se describe como parte del orden cósmico y se le asignan responsabilidades especiales que conectan el cielo y la tierra. Leví fue apartado para el sacerdocio para siempre, para ofrecer sacrificios y mediar entre el pueblo y el Señor, porque así fue ordenado en las tabletas celestiales. Jubileos 32. 17. Referencia en Génesis, Éxodo 28. Los descendientes de Leví fueron apartados como sacerdotes. Mientras que Génesis y Éxodo se centran en el sacerdocio levítico durante la época de Moisés, Jubileos enfatiza que el papel de Leví formaba parte del plan de Dios desde el principio. Esto convierte al sacerdocio de Leví en algo más que una respuesta a circunstancias históricas. Es una pieza esencial del orden cósmico que precede a los eventos en el monte Sinaí. En Génesis, los 12 hijos de Jacob llegan a convertirse en los jefes de las 12 tribus, y se observa cómo se desarrollan sus trayectorias a medida que finalmente se establecen en la tierra prometida. Sin embargo, en Jubileos, las tribus no son solo herederas de tierras, se las presenta como guardianas de la ley de Dios, encargadas de preservar los mandamientos divinos transmitidos por Abraham e Isaac. Según Jubileos, cada tribu tiene una responsabilidad espiritual específica y se espera que cumpla las leyes escritas en las tabletas celestiales. El libro enfatiza que las 12 tribus fueron elegidas no solo para heredar la tierra, sino para servir como administradoras de los mandamientos de Dios, asegurando que las leyes divinas sean respetadas por todas las generaciones. Y el Señor dijo a Jacob: estas son las leyes para tus hijos y sus descendientes para siempre, escritas en las tabletas celestiales, para que puedan andar en ellas y vivir. Jubileos 29, 6, referencia en Génesis. Génesis 49. Las bendiciones de Jacob a sus hijos muestran que, mientras Génesis nos dice que los hijos de Jacob se convirtieron en los jefes de las tribus, Jubileos añade que también se les confió la tarea de garantizar que las leyes del Señor se transmitieran a las generaciones futuras. Cada tribu desempeña un papel cósmico en la preservación del orden divino, vinculando sus acciones con el destino espiritual de Israel. En Génesis, los hermanos de José lo venden como esclavo, motivados por los celos debido al favoritismo de su padre. Génesis 37. Sin embargo, Jubileos interpreta este hecho y lo enmarca en términos de consecuencias cósmicas. Según Jubileos, el acto de traición de los hermanos no es solo una disputa familiar, es una transgresión grave contra el orden divino, y su culpa se extiende mucho más allá de lo que se relata en Génesis. En Jubileos, el acto de vender a José se describe como un gran pecado contra la ley celestial de Dios, y se advierte a los hermanos que enfrentarán un castigo divino por sus actos a menos que se arrepientan. Esta es una diferencia clave respecto a Génesis, donde el enfoque está más en los celos y la culpa personal de los hermanos. En Jubileos, las acciones de los hermanos tienen implicaciones cósmicas. Su traición interrumpe el plan divino y los coloca bajo el juicio de Dios. Sus hermanos vendieron a José como esclavo, y su pecado quedó registrado en las tabletas celestiales, pues habían transgredido las leyes eternas. Se decretó que sus descendientes sufrirían hasta que se arrepintieran de su gran pecado. Jubileos 34, 4-9. Este énfasis en las tabletas celestiales convierte su pecado en parte de un orden cósmico más amplio, relacionando las acciones de los hermanos con el sufrimiento futuro de Israel bajo la esclavitud egipcia. La traición de ellos establece el escenario para el plan de Dios de redimir a la nación de Israel a través del Éxodo, que fue profetizado en el reino celestial. En Génesis, el ascenso de José al poder en Egipto se presenta como resultado de su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños. Génesis 41. Sin embargo,
Jubileos amplía esto explicando que el ascenso de José formaba parte de un plan divino escrito en las tabletas celestiales. Su éxito en Egipto no fue solo por sus habilidades. Fue porque Dios había predeterminado su papel como salvador de los israelitas. Jubileos enfatiza que el ascenso de José al poder fue parte del diseño celeste destinado a crear las circunstancias que llevarían al éxodo. Era el destino de José llevar a su familia a Egipto, donde eventualmente serían esclavizados y luego liberados a través de la intervención milagrosa de Dios. Estaba escrito en las tabletas celestiales que José gobernaría Egipto, y a través de él, los hijos de Israel serían salvados del hambre. Sin embargo, también estarían atados en Egipto durante un tiempo. Jubileos 42:2. De esta manera, la vida de José se retrata como un evento cósmico, con su ascenso al poder sirviendo a un propósito mucho más grande en el plan de Dios para la liberación de Israel. Jubileos conecta el éxito de José directamente con el orden celestial, mostrando que no fue solo un golpe de suerte o habilidad humana, fue predeterminado. Una de las adiciones más intrigantes en Jubileos es la participación de ángeles en la vida de José. Mientras que Génesis retrata a José como alguien con una relación cercana con Dios a través de sus sueños, Jubileos va más allá al introducir el papel de los ángeles en guiar y proteger a José a lo largo de su viaje. Jubileos describe cómo los ángeles fueron enviados por Dios para velar por José desde el momento en que fue vendido como esclavo, asegurándose de que cumpliera su destino en Egipto. Estos ángeles intervinieron en momentos clave en la vida de José, protegiéndolo del daño y asegurando que se mantuviera fiel a Dios. El Señor envió sus ángeles para guardar a José en su camino a Egipto, para que no pereciera, pues su vida era preciosa a los ojos del Señor, y su camino había sido escrito en las tabletas celestiales. Jubileos 34:21. Este detalle sobre la participación de los ángeles añade una capa de protección espiritual a la historia de José que no está presente en Génesis. Se muestra que el viaje de José no fue solo una serie de eventos afortunados. Su camino estuvo cuidadosamente orquestado por Dios, con ángeles asegurándose de que ascendiera al poder y finalmente salvara a su familia. Una de las diferencias más significativas entre el Génesis y los Jubileos es cómo la vida de José se conecta con el Éxodo. En el Génesis, el papel de José termina con su familia estableciéndose en Egipto, pero en los Jubileos, su vida se representa como profética, presagiando la esclavitud y eventual liberación de los israelitas. Según los Jubileos, el ascenso de José al poder en Egipto no solo buscaba salvar a su familia de la hambruna, también se trataba de cumplir una profecía que conduciría al Éxodo. Los Jubileos explican que José era consciente del futuro sometimiento de sus descendientes y que desempeñó un papel en prepararlos para su eventual liberación. José dijo a sus hermanos: «Yo moriré, pero Dios os visitará y os sacará de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. No temáis, porque estas cosas han sido escritas y selladas en las tabletas celestiales». Jubileos 46. Este elemento profético no es tan prominente en el Génesis, donde la muerte de José se presenta como el final de su historia. Sin embargo, en los Jubileos, la muerte de José se ve como una transición, el comienzo del sometimiento de Israel, pero también una promesa profética de que eventualmente serían liberados de Egipto. Esto vincula directamente la vida de José con el plan cósmico de redención, que se cumpliría a través del Éxodo. En el libro del Génesis, el sometimiento de Israel comienza cuando un nuevo faraón llega al poder, uno que no conoce a José, y comienza a oprimir a los israelitas. Éxodo 1:8-14. Pero en los Jubileos, este periodo de esclavitud se ve como parte de una profecía cósmica que ya había sido escrita en las tabletas celestiales. Según los Jubileos, Dios ya había predicho el sometimiento de Israel mucho antes de que ocurriera y formaba parte de su plan, conducirlos hacia el Éxodo y la entrega de la ley mosaica. Este plan profético conecta directamente con el papel de José al llevar a Israel a Egipto en primer lugar. Mientras José salvó a Israel de la hambruna, su tiempo en Egipto estaba predestinado a terminar en esclavitud.
lo que finalmente demostraría el poder de Dios al liberar a su pueblo. Estaba escrito en las tabletas celestiales que serían oprimidos en Egipto y que Dios los sacaría con gran poder y maravillas para que su nombre fuera glorificado. Jubileos 4:81. Esto convierte el tiempo de Israel en Egipto no solo en un asunto de eventos históricos, sino en parte de una narrativa espiritual más amplia donde su esclavitud y el eventual éxodo estaban predestinados para la gloria de Dios. El sufrimiento de los israelitas se presenta como una prueba necesaria que los prepararía para recibir las leyes entregadas en el monte Sinaí. En el Éxodo, vemos a Dios actuando directamente para enviar las plagas y liberar a Israel de la opresión de Faraón. Éxodo 7:12. Sin embargo, Jubileos añade una dimensión de guerra espiritual a la historia, introduciendo ángeles como actores clave en el conflicto entre Dios y Faraón. Según Jubileos, la opresión de Israel formaba parte de una batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Mastema, una figura a menudo asociada con Satanás, es representado como alguien que trabaja activamente para endurecer el corazón de Faraón y aumentar el sufrimiento de Israel. Se dice que Mastema y sus espíritus malignos incitaron a los egipcios a oprimir aún más a Israel, poniendo a prueba su fidelidad a Dios. Y el príncipe de Mastema se opuso a ellos, buscó destruirlos con dura esclavitud y hacer que abandonaran su fe en el Señor. Jubileos 4:89. De este modo, Jubileos añade una dimensión cósmica a la historia de la esclavitud de Israel, mostrando que no era solo una cuestión de poder político. Fuerzas espirituales estaban en acción, tratando de socavar el plan de Dios para la liberación de Israel. Las plagas de Egipto no solo son actos de juicio divino, sino parte de una batalla cósmica mayor, con Mastema intentando impedir el éxodo de Israel. En Jubileos, las tablas celestiales desempeñan un papel central en la explicación de cómo las leyes y el momento del éxodo formaban parte del plan eterno de Dios. Según Jubileos, el éxodo no fue solo una reacción al sufrimiento de Israel, había sido cuidadosamente cronometrado y predeterminado de acuerdo con el calendario divino escrito en las tablas celestiales. El libro enfatiza que el momento del éxodo estaba vinculado a la observancia de leyes sagradas y que la liberación de Israel tenía como objetivo alinearlos con el orden divino. Jubileos explica que el tiempo de Israel en Egipto, su sufrimiento y el momento de su liberación estaban todos predeterminados. Las acciones de Dios estaban en perfecta armonía con la línea temporal cósmica, y estaba escrito en las tablas celestiales que, en el día 14 del primer mes, en el tiempo señalado, Dios sacaría a Israel de Egipto, porque este fue el día establecido desde el principio de la creación. Jubileos 49:1. Este detalle es exclusivo de Jubileos. Mientras que Éxodo se centra en los eventos previos y durante las plagas, Jubileos introduce la idea de que el momento de la salida estaba predeterminado dentro de un calendario, vinculado a las leyes cósmicas del universo. Esto convierte al Éxodo en algo más que un simple acontecimiento histórico. Es parte del entramado espiritual de la creación. Las 10 plagas en Éxodo 7:12, representan una exhibición dramática del poder de Dios, enviado para obligar a Faraón a liberar a los israelitas. Sin embargo, en Jubileos, las plagas tienen un significado cósmico. No son solo castigos divinos, sino también actos simbólicos que reflejan la derrota de los dioses de Egipto y las fuerzas espirituales que los respaldaban. Jubileos explica que cada plaga estaba destinada a despojar de poder a los falsos dioses de Egipto, demostrando que solo el Dios de Israel tenía verdadero dominio sobre el cielo y la tierra. Cada plaga fue un golpe no solo contra Faraón, sino contra los gobernantes espirituales de Egipto, socavando las fuerzas de oscuridad que intentaban mantener a Israel esclavizado. El Señor envió las plagas sobre Egipto no solo para castigar a Faraón, sino para mostrar que los dioses egipcios no son nada ante él, pues eran poderes falsos, incapaces de resistir al todopoderoso. Jubileos 48. Desde esta perspectiva, las plagas forman parte del conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal,
donde el Dios de Israel vence tanto los poderes físicos como espirituales de Egipto. Jubileos también sugiere que Mastema y sus fuerzas malignas operaban tras bambalinas para impedir que Faraón liberara a Israel, pero el poder de Dios los dominaba en todo momento. En Éxodo vemos, Moisés recibió la ley directamente de Dios en el monte Sinaí, pero Jubileos añade el detalle de que estas leyes no fueron creadas en ese momento. Ya estaban inscritas en las tablas celestiales mucho antes de la época de Moisés. Según Jubileos, las tablas celestiales constituyen un registro cósmico de todas las leyes de Dios, establecidas desde el inicio de la creación. Sirven como guía tanto para ángeles como para humanos. Jubileos enfatiza que Moisés fue simplemente el receptor humano de leyes que habían sido preordenadas para todos los tiempos. La ley mosaica, por tanto, no es solo un conjunto de normas para los israelitas, es parte de un orden divino que rige todo el universo. Esto significa que las leyes entregadas a Moisés siempre estuvieron destinadas a ser reveladas, y su momento estaba en consonancia con el calendario divino. La ley y el testimonio fueron ordenados y escritos en las tabletas celestiales, creadas incluso antes de la fundación del mundo, para que pudieran guiar a todas las generaciones de los hijos de Israel. Jubileos 6:17. Mientras que Éxodo se centra en la revelación dramática de la ley en el Sinaí, Jubileos la presenta como parte de un plan cósmico. Las leyes ya estaban escritas en el cielo, esperando el momento oportuno para ser reveladas a Moisés y a los israelitas. Uno de los aspectos más fascinantes de Jubileos es su insistencia en que la ley mosaica fue observada mucho antes de Moisés. Aunque la Biblia tradicional describe a Abraham, Isaac y Jacob como individuos justos, no especifica que tuvieran la ley completa. Jubileos, en cambio, afirma que los patriarcas ya respetaban el Sabbat, realizaban sacrificios y seguían muchas de las leyes que más tarde se darían a Moisés. Esto presenta la ley mosaica no como un desarrollo nuevo, sino como una restauración de las leyes que han sido transmitidas desde el principio de los tiempos. Los patriarcas recibieron estos mandamientos a través de revelación divina y de los ángeles que los guiaban. Por ejemplo, se describe a Abraham como alguien que seguía el Sabbat y las leyes dietéticas mucho antes de que se dieran. Oficialmente a Israel, ya que Abraham guardaba el Sabbat, circuncidaba a sus hijos y cumplía los mandamientos del Señor que estaban escritos en las tabletas celestiales. La ley le fue revelada a él a través de los ángeles de Dios. Jubileos 16:28. Así, Jubileos presenta la ley como un código atemporal dado a todos los justos desde Adán en adelante. Moisés fue simplemente el elegido para entregarla en su forma completa a la nación de Israel. Una de las aportaciones más singulares de Jubileos a la historia de la ley mosaica es su énfasis en el calendario cósmico. En Jubileos, la observancia del tiempo, especialmente del Sabbat, los festivales y los años de jubileo, es fundamental para el orden divino. Estas leyes de mantener el tiempo se presentan como parte de las tabletas celestiales, y cumplirlas se considera una forma de alinearse con el ritmo divino del universo. En Jubileos, se da preferencia al calendario solar sobre el lunar, proponiendo un año de 364 días. Este sistema se considera la forma correcta de observar los mandamientos de Dios, asegurando que todos los festivales y sábados se celebren en sus días correspondientes. Los jubileos advierten que desviarse de este calendario divino puede conducir al desorden espiritual, y por eso las leyes para el mantenimiento del tiempo son tan fundamentales en la ley mosaica. Y el Señor habló a Moisés y dijo: «Escribe para Israel la ley del sábado y de los festivales, porque estos tiempos están ordenados en las tablas celestiales y debes observarlos con precisión, para que no caigas en error». Jubileos 52. Este enfoque en el calendario cósmico no es tan prominente en la Biblia tradicional, donde se mencionan el sábado y los festivales, pero sin el mismo énfasis en sus orígenes celestiales. Los jubileos subrayan que seguir este calendario es clave para permanecer en el favor de Dios, ya que alinea la vida humana con el plan divino. Mientras que la ley mosaica en la Biblia se da específicamente a los israelitas,
Los jubileos presentan estas leyes como eternas, vinculantes no solo para Israel, sino para todas las generaciones, e incluso para los ángeles. El libro de los jubileos enfatiza que las leyes escritas en las tablas celestiales no son solo pautas temporales para una sola nación, son mandamientos eternos que gobiernan tanto el cielo como la tierra. En los jubileos, las leyes dadas a Moisés deben ser observadas por toda la creación de Dios, incluidos los ángeles, quienes son retratados como guardianes del sábado y observadores de los festivales de Dios en el cielo. Esto convierte la ley mosaica en parte del orden universal, extendiéndose más allá de la humanidad y conectando el reino espiritual con el físico. La ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí es eterna y será observada en el cielo y en la tierra. Los ángeles guardan el sábado y los justos observarán los mandamientos para siempre. Jubileos 50:13. Esta idea de la ley eterna no es tan explícita en la Biblia tradicional, que se centra en el pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, en los jubileos, la ley se presenta como parte de la estructura del universo, vinculando tanto a ángeles como a humanos con el orden cósmico de Dios. En los jubileos, el futuro de Israel no queda al azar. Forma parte de una línea temporal divinamente ordenada que ha estado escrita en las tablas celestiales desde el principio de los tiempos. Esta línea temporal describe el surgimiento y la caída de naciones, el exilio y retorno de Israel, y el eventual juicio que vendrá sobre el mundo. Todo lo que sucede en la historia humana, desde la creación hasta el juicio final, sigue el horario cósmico que está registrado en el cielo. Una de las características únicas de los jubileos es su insistencia en que estos eventos están predestinados y que nada ocurre fuera del plan divino de Dios. El libro ofrece una visión profética del camino de Israel, explicando que su exilio, sufrimiento y restauración estaban todos escritos en los registros celestiales y deben desarrollarse conforme al calendario divino. Todo lo que le acontecerá a Israel fue escrito en las tabletas celestiales, desde su rebelión hasta su redención, y los tiempos señalados para su liberación estaban fijados desde hace mucho tiempo. Jubileos 23. Mientras que Génesis y Éxodo se centran en eventos concretos de la historia de Israel, Jubileos ofrece una perspectiva más amplia, mostrando que el destino de Israel forma parte de un plan cósmico mayor que ya ha sido determinado. Jubileos enfatiza mucho el papel de los ángeles a lo largo de la historia de Israel, pero su participación se vuelve aún más crucial en los tiempos finales. En Jubileos, los ángeles del Señor son responsables de ejecutar el juicio de Dios sobre las naciones, asegurando que su voluntad divina se cumpla tanto en el cielo como en la tierra. A medida que se acerca el fin de los días, Jubileos describe cómo los ángeles descenderán para separar a los justos de los malvados, reuniendo a aquellos que han permanecido fieles a los mandamientos de Dios. El libro de Jubileos también introduce la idea de que Emtima, el líder de los espíritus malignos, será atado y arrojado al abismo, simbolizando la derrota definitiva de las fuerzas de la oscuridad. Y el Señor enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos, y ellos atarán al príncipe de los espíritus malignos, arrojándolo al abismo hasta el momento del juicio, cuando será destruido para siempre. Jubileos 23:29. Esta representación de los ángeles como agentes de la justicia divina añade una dimensión única a la profecía de los tiempos finales. Mientras que la Biblia tradicional habla de los ángeles en el contexto del juicio Apocalipsis, Jubileos presenta una visión detallada de su papel en la guerra espiritual que se librará en los últimos días. Uno de los temas centrales en Jubileos es la visión profética de la redención de Israel. El libro destaca que, a pesar de la rebelión y el exilio de Israel, Dios ya ha fijado un momento para que sean restaurados en su tierra y renovados en su pacto con Él. Esta restauración no es solo un acontecimiento político, es una renovación espiritual que se alinea con el plan cósmico escrito en las tablas celestiales. Según el libro de los Jubileos, la redención de Israel llegará tras un periodo de gran tribulación, durante el cual la nación será purificada. La ley será restablecida y el pueblo volverá
a caminar en santidad, preparándose para la venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Llegará el momento en que los hijos de Israel se volverán al Señor con todo su corazón, y Él los reunirá de las naciones para establecerlos en su tierra, tal como está escrito en las tablas celestiales, Jubileos 23. Aunque la Biblia tradicional también habla de la restauración de Israel, como se observa en Isaías y Jeremías, el libro de los Jubileos añade el detalle de que esta restauración forma parte de una línea temporal predeterminada, con eventos específicos ya registrados en los archivos celestiales. En los últimos tiempos, los Jubileos describen la llegada de un reino mesiánico, donde el gobernante elegido por Dios, comúnmente interpretado como el Mesías, establecerá la justicia en la tierra. El libro de los Jubileos enfatiza que este reino marcará el fin de la era actual y el comienzo del reinado eterno de Dios, donde la ley será respetada y los justos heredarán la tierra. El juicio final en los Jubileos implica la separación de los justos de los malvados. Estos últimos serán arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos para siempre. Mastema y sus espíritus malignos serán derrotados, y el Mesías gobernará con paz y justicia. Esta visión de los últimos tiempos concuerda con la imaginería apocalíptica que aparece en el libro del Apocalipsis, pero los Jubileos subrayan más el papel de la ley y el orden cósmico que se restablece. El Señor establecerá su reino en la tierra, y los justos reinarán junto a Él, ya que la ley estará escrita en sus corazones, y los malvados serán arrojados al lago de fuego. Jubileos 50. Este reino mesiánico descrito en el libro de los Jubileos representa una visión de la creación restaurada, donde la ley es plenamente observada y los justos son recompensados por su fidelidad. El juicio final trae la derrota definitiva del mal, dando paso a una era de paz eterna. Si has encontrado valor en esta profunda exploración del libro de los Jubileos y su visión única y cósmica de la historia bíblica, asegúrate de compartir este video con otras personas que puedan estar interesadas en descubrir estos profundos misterios. Al compartirlo, nos ayudas a continuar explorando textos antiguos y a revelar las capas ocultas del plan eterno de Dios. No olvides darle like, suscribirte a Deep Bible Stories y unirte a la conversación en los comentarios. Juntos, podemos profundizar aún más en estas fascinantes interpretaciones bíblicas.